Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie Knockout de Serious basados en la novela Biel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Él solo vive la vida como se supone que debe vivirla y como los demás la viven, no parece nada extraño, pero es una lástima. La empresa donde hiciste tus prácticas y te invitaron a quedarte, dicen que el sueldo inicia para los recién egresados en más de 20,000, añadió una de las grandes amigas en la mesa. El dinero es bueno, no lo niego, el trabajo no es malo y la gente ahí no es terrible, pero no me gusta el trabajo de oficina. Solo las prácticas me fueron suficientes para saberlo. No podría estar sentado frente a una computadora todo el día, me marchitaría. Lo sabía, tú que no puedes estar quieto, te morirías antes de pasar el periodo de prueba, dijo Narok, provocando una nueva ronda de risas entre la conversación antes de cambiar a historias de la escuela. Aunque solo han pasado 6 meses, la nostalgia y añoranza se sienten intensas. Las bebidas en el vaso de Kirin se consumían rápidamente a medida que la conversación se volvía más animada, hasta el punto en que sus amigos tuvieron que servirle una y otra vez. Pero fue hasta que sintió la necesidad de ir al baño que se dio cuenta de cuánto había bebido. Kirin se levantó rápidamente y con un leve tambaleo, haciendo que sus amigos a ambos lados tuvieran que sostenerlo por la cintura para evitar que cayera, provocando su risa divertida. Aunque no estaba completamente borracho, había bebido lo suficiente para sentirse alegre y disfrutar de las pequeñas cosas. ¿A dónde vas?, preguntó Pacha con tono molesto. Quiero orinar, necesito ir al baño. Narok y Pacha se miraron al escuchar la respuesta, viendo a su amigo con una sonrisa amplia en el rostro, que no era diferente a la normal, pero su cara roja dejaba claro que Kirina había bebido varios vasos sin que ellos lo notaran. Aunque Kirin tenía buena tolerancia al alcohol, no era un bebedor fuerte, pero tampoco débil. Voy contigo, se ofreció Narok, preocupado de que su amigo causara problemas mientras estaba solo, ya que había una vez en la escuela en la que Kirin había bebido tanto que terminó vomitando en un restaurante, molestando a los otros clientes que tuvieron que llamar al personal para que se ocuparan de él. Pero Kirin se aferró al inodoro como si fuera su amante perdido, hasta que los empleados tuvieron que llamar a sus amigos para que lo sacaran. No estoy borracho, no tienes que seguirme. ¿Estás seguro?, Narok preguntó de nuevo. Kirin era un amigo que él veía más como un hermano menor que como alguien de su misma edad. En cuanto a los estudios, Kirin siempre era el primero, tanto que nadie se preocupaba por él y todos dependían de sus apuntes en cada materia. Pero cuando se trataba de la vida diaria, Kirin era alguien que ocupaba demasiado según sus sentimientos, como si no pensara mucho, lo que hacía que sus amigos tuvieran que estar atentos cada vez que salían con él. Si en 10 minutos no regreso, entonces puedes venir a buscarme. Déjalo, ya veremos si está borracho o no. Pacha intervino rápidamente antes de que Narok pudiera quejarse más. Soltó la cintura de su amigo y le permitió ir al baño solo, pero no sin seguirlo con la mirada hasta que desapareció de su vida. Empieza a contar, si en 10 minutos no he regresado, entonces vamos a buscarte. Hablaste como si fueras a recoger basura mojada, más bien como un peluche sucio. Narok sonrió ante la comparación de su amiga, que era como la líder del grupo, pero pensándolo bien, Kirin
no era muy diferente de su peluche sucio al que los niños pequeños se aferraban, pero que muchos adultos preferían tirar a la lavadora para que se vea mejor, y uno de esos adultos era probablemente su padre, quien solía llamar a Narok y Pacha con frecuencia para preguntar por su hijo querido, preocupado por él, pero Narok pensaba que Kitín no era tan preocupante, porque cuando se ponía serio era más preocupante para los que se interponían en su camino. Mientras tanto, Kirin, que caminaba hacia el baño, se esforzaba por mantenerse erguido como un soldado bien entrenado, lo que llamaba la atención de los que caminaban en la misma dirección. Sin embargo, alguien más alto que él seguía caminando tranquilamente hasta que se detuvo cuando Kirin tropezó con una mujer que salía del pasillo que conducía al baño. Sorprendido y probablemente afectado por el alcohol, Kirin se quedó en la misma posición, como si estuviera abrazando a la mujer. Antes de que los testigos pudieran reaccionar, un hombre corpulento que acompañaba a la mujer agarró a Kirin por el cuello de la camisa, empujándolo contra su pecho. El hombre que había presenciado todo mientras iba al baño terminó sosteniendo a Kirin en sus brazos, sin poder evitarlo, pero lo que más le molestaba era la mirada del hombre corpulento hacia Kirin en sus brazos. Parecía que sería difícil evitar problemas ahora que el causante de los mismos estaba justo enfrente de él. Tan suspiró con cansancio. Nunca le había gustado salir a lugares como este, pero hoy tuvo que asistir a la fiesta de cumpleaños de un amigo. ¿Quién iba a pensar que terminaría en una situación tan problemática? Intentaste acosar a mi esposa, mocoso. El hombre corpulento gritó furioso, avanzando hacia ellos. Tan quería soltar a Kirin y dejarlo caer al suelo, pero las manos de Kirin se aferraban a su brazo como si fuera pegamento. No es así, soy gay. ¿Cómo podría acosar a tu esposa? Kirin trató de recuperar la compostura, pero la situación lo hacía casi desmayarse. No mientas, debí abrazar a mi esposa.